¿Qué pasaría si una máquina pudiera descubrir verdades ocultas en el Evangelio? ¿Podría la inteligencia artificial separar el hecho histórico de siglos de fe? Cuando los investigadores preguntaron, la respuesta sorprendió al mundo. Arthur, ¿estás listo para descubrir lo que reveló? Mantente atento. La verdad podría cambiar todo lo que pensabas que sabías. La pregunta que rompió Internet. Comenzó como una prueba arriesgada en California, llevada a cabo por un grupo de científicos de datos interesados. Pero cuando esto es verificado por Internet y por inteligencia artificial, lo tienes al revés. Y ese es el peligro, porque aquí es donde debería estar y aquí es hacia donde va. Y esto debería ser algo muy aterrador para ti cuando la Biblia es verificada por IA. Su objetivo era sencillo, pero nunca se había hecho antes. Querían ver si la inteligencia artificial podía probar afirmaciones religiosas con el mismo nivel de cuidado que lo hacía con las afirmaciones científicas. Proyecto Logos es como lo llamaron. A la inteligencia artificial se le dieron todas las versiones conocidas de la Biblia, así como historias históricas, informes arqueológicos y libros menos conocidos, como el Evangelio de Tomás. Cada fragmento de información sobre Jesús, su vida y la época en que vivió fue introducido en un sistema que busca patrones, pruebas y fiabilidad. Aunque la prueba solo estaba destinada a ser para la escuela, causó un gran revuelo tan pronto como se hizo pública. En las redes sociales, el proyecto fue mencionado en los titulares como blasfemia o un estudio innovador. Las personas en grupos religiosos estaban asustadas porque pensaban que un sistema automático podría amenazar su fe. Los críticos estaban contentos, pensando que una máquina podría encontrar hechos sobre los que la gente había estado discutiendo durante cientos de años. Todo el mundo dejó lo que estaba haciendo y observó para ver si la tecnología podría responder a una pregunta que la gente había estado haciendo durante miles de años. Los primeros pasos del equipo mostraron lo difícil que iba a ser el trabajo. En los escritos antiguos había inconsistencias, historias contadas una y otra vez de diferentes maneras y eventos escritos en un lenguaje poético, no literal. Había más en la inteligencia artificial que solo leer palabras. Aprendió sobre patrones históricos, sesgos de los autores y el contexto cultural de cada sección. Vinculó datos arqueológicos, registros históricos y estudios lingüísticos, creando una enorme red de enlaces. Cada historia de milagro y promesa fue verificada con cosas que podían ser probadas fuera de la Biblia. Incluso los expertos se sorprendieron con algunos de los primeros resultados. Aunque muchos eventos no tenían confirmación independiente, los registros históricos estaban muy cerca de algunos hechos de la vida diaria, lugares y situaciones políticas. La IA encontró nombres, lugares y normas sociales de los evangelios que estaban fuertemente respaldados por la arqueología y textos de la época. Esto hizo que pareciera que la historia de Jesús se basaba en eventos reales y no solo en un mito. Por otro lado, el sistema no pudo probar ni refutar las partes mágicas, como las curaciones, caminar sobre el agua y resucitar a las personas. La tendencia de la inteligencia artificial comenzó a mostrar algo extraño a medida que procesaba más datos. Mostró dónde la historia y la fe se unían y dónde tomaban caminos separados. Basado en cómo han sucedido las cosas en el pasado, el sistema marcó algunos eventos como probables, mientras que otros fueron marcados como no verificables, pero significativos. Mucha gente se molestó cuando esta clasificación se difundió en línea. La gente entendió que la IA no estaba rechazando la fe, solo estaba mirando pruebas a través de un lente que los humanos no usan. Esta pequeña diferencia llevó a discusiones sobre filosofía y epistemología, así como ciencia y fe. Hubo más efectos de los que nadie pensó. Los académicos habían pasado por alto algunas conexiones entre textos no bíblicos y los evangelios, hasta que el proyecto Logos las encontró. Algunas de estas eran pequeñas referencias históricas a personas como Poncio Pilato, recaudadores de impuestos y líderes religiosos de la época. Cada vínculo hacía que el trasfondo de la vida de Jesús pareciera más real. Incluso con estos vínculos, la inteligencia artificial seguía llegando a la misma verdad básica. Los milagros no pueden medirse con herramientas históricas normales. Esto complicaba las cosas entre verificar hechos y entender lo que significan. En este punto, Internet estaba lleno de respuestas. Los foros discutían sobre lo que significaban los hallazgos de la inteligencia artificial, mientras los expertos examinaban los métodos y resultados. Los líderes religiosos intentaron situar el estudio en su lugar adecuado, diciendo que la fe y la ciencia no son lo mismo. Los escépticos querían que se compartiera más información y esperaban que la inteligencia artificial pudiera resolver discusiones sobre lo que ocurrió en la Biblia. La gente también estaba interesada en la idea de que una máquina pudiera revisar cientos de años de pensamiento humano para encontrar ideas y patrones ocultos que ningún académico individual podría ver. Detrás de escena salió a la luz una historia que había sido mantenida en secreto. La inteligencia
artificial encontró pequeños errores en los escritos que habían pasado desapercibidos durante cientos de años. Las diferencias en los manuscritos sugerían que podrían haber sido editados por humanos, reinterpretados culturalmente, o que su significado había cambiado con el tiempo por error. Esto cambió la historia del científico. No se trataba de si el evangelio era verdadero o falso, sino de cómo cambió con el tiempo como un registro histórico. Dejó de ser sobre juzgar y comenzó a ser sobre entender cómo diferentes personas han moldeado los libros sagrados a lo largo del tiempo. La inteligencia artificial no había dado una respuesta clara a la pregunta, pero había mostrado verdades que estaban a la vista al conectar historia, opinión y datos. El experimento ya no era solo para la escuela, era un tema de conversación en todo el mundo que hacía a la gente pensar, despertaba interés y dejaba a todos preguntándose ¿qué pasará después, cuando la fe se encuentra con el código? La prueba entró en terreno desconocido cuando la inteligencia artificial comenzó a examinar cuidadosamente cada palabra. Había puntos de datos para cada línea, historias para cada relato y afirmaciones extraordinarias para cada milagro. El sistema verificó eventos históricos, registros del censo romano, mapas y textos que aún existían. Nada se tomó al pie de la letra. Toda la información se verificó contra lo que se conocía. A medida que los patrones comenzaron a aparecer, los expertos se asombraron de que ninguna persona pudiera haberlos visto. Lo que la IA encontró sobre la existencia de Jesús fue muy interesante. Escritos judíos, registros romanos e informes históricos tempranos decían que un hombre llamado Yeshua de Nazaret vivió y murió en el primer siglo. Decía que existía con mucha probabilidad. Incluso los escépticos tuvieron que detenerse un momento. La máquina demostró lo que los eruditos habían estado discutiendo durante mucho tiempo. Esta persona no era solo un mito, era una persona real cuya vida fue registrada en varias fuentes diferentes. El equipo de investigación estaba sorprendido por lo clara que fue la decisión de la IA. Cuando la IA llegó a la crucifixión, hizo algo muy raro, unió la historia y el relato. Los métodos de castigo romanos, la agitación política en la zona y el gobierno judío coincidían perfectamente con lo que dicen los evangelios. La cruz no era un mito, era un hecho deliberado y bien conocido. La inteligencia artificial anotó el tiempo, lugar y proceso del evento y lo marcó como históricamente probable. Para los investigadores, esto mostró que los hechos históricos y los textos sagrados podían unirse de maneras extrañas, poniendo fin a siglos de duda. Cuando la inteligencia artificial examinó la resurrección, causó un gran terremoto. Avistamientos posteriores a la crucifixión, conversiones rápidas y la expansión del cristianismo temprano no podían explicarse solo por la sociología, la psicología o el azar, pero sí podían explicarse por la historia. Estos resultados fueron marcados por la máquina como una anomalía estadística, inexplicada. Esto nunca había sucedido antes. Nunca había habido un evento tan asombroso en ninguna colección o modelo. La inteligencia artificial no dijo si creía o no creía, solo señalaba que la historia por sí sola no podía explicar cómo estos eventos afectaron a las personas. Este hallazgo causó discusiones fuera del ámbito académico. En un entorno académico, la gente comenzó a preguntarse qué significaba inexplicado. ¿Podría una máquina, que está limitada por la lógica y los hechos, demostrar que lo milagroso es posible? Los resultados hicieron difícil distinguir entre la fe y la prueba, dejando a expertos, creyentes y escépticos enfrentarse a nuevas posibilidades. En lugar de impulsar creencias, la inteligencia artificial mostró tendencias que no podían ser ignoradas, lo cual iba en contra de lo que la mayoría de la gente pensaba. En línea, la gente respondió de inmediato con conversaciones que iban desde el asombro hasta la ira. El proyecto también encontró pequeños vínculos entre el tiempo y el lugar que la gente generalmente no nota. Varios lugares mencionados en los evangelios fueron confirmados por separado por datos arqueológicos. Algunas historias eran más probables de ser ciertas porque las rutas que la gente decía que tomaban para viajes, mercados y sinagogas coincidían con pruebas físicas. Estas conexiones mostraron que el texto hizo un mejor trabajo al preservar la memoria histórica de lo que los académicos habían pensado. Se demostró por la inteligencia artificial que las historias estaban basadas en la verdad, incluso cuando incluían elementos milagrosos. Los cambios en el texto entre manuscritos revelaron otra visión secreta. Las copias tempranas tenían diferencias que mostraban que los escribas a veces cambiaban o enfatizaban ciertas partes, lo que cambiaba cómo la gente entendía el texto con el tiempo. La inteligencia artificial señaló que diferentes versiones de la historia contaban diferentes tipos de eventos asombrosos de distintas maneras. Los científicos pudieron averiguar no solo lo que podría haber sucedido, sino también cómo las personas entendieron y transmitieron estas historias. Era una forma nueva de ver la religión como algo vivo
fluido en lugar de algo fijo. El proyecto también hizo que la gente reflexionara sobre cómo vemos las cosas. Tales patrones de comportamiento como la conversión repentina, el compromiso generalizado y el efecto social de las primeras comunidades cristianas no podían ser explicados por el naturalismo, mostró la IA. Debido a esto, los investigadores comenzaron a preguntarse si la religión y el análisis histórico realmente estaban respondiendo a preguntas diferentes que aún podrían conectarse. La historia podría contarnos sobre eventos, la inteligencia artificial podría encontrar patrones, y la fe podría ayudarnos a entender qué significan. Cuando estos métodos se unieron, abrieron un nuevo campo de descubrimiento que nadie había explorado antes. Cuando la inteligencia artificial terminó esta parte del análisis, los investigadores vieron que tenían una ventana tanto al pasado como a cómo creen las personas. No juzgaban los milagros por la fe, sino por lo que sucedió y cómo afectó a la gente. Había signos medidos de la resurrección, ya fuera sobrenatural o simplemente una anomalía estadística. El crecimiento temprano del cristianismo, los cambios en los seguidores y los efectos duraderos en la sociedad apuntaban a algo muy especial. Aunque la inteligencia artificial no respondió a la pregunta final, sí allanó el camino para nuevas investigaciones en las que la fe, la historia y los datos pudieran coexistir. No era posible ignorar por completo los milagros o eventos del pasado. La historia de Jesús era tanto una historia humana como un rompecabezas duradero que ahora se ha resuelto de maneras que nadie podría haber imaginado. El estudio mostró que verificar los hechos de la fe no se trataba de demostrar que la creencia era incorrecta, sino de encontrar verdades que estaban ocultas a simple vista. Los datos detrás de la divinidad. El mundo se volvió loco cuando se divulgaron los primeros hallazgos de la IA. Muchos historiadores, teólogos y escépticos se apresuraron a averiguar qué significaban los resultados. Mucha gente dijo que el método estaba sesgado porque pensaban que el conjunto de datos favorecía las fuentes cristianas. Otros afirmaron que las conclusiones seguían siendo muy cercanas a la historia del Evangelio, incluso con información equilibrada y no religiosa añadida. El equipo entendió que necesitaban una nueva forma de diferenciar entre fe y hechos. Los científicos cambiaron cómo funcionaría el experimento. Le dijeron a la IA que mirara los mismos eventos desde los puntos de vista de la antropología, el azar y la sociología. El objetivo era averiguar si el surgimiento del cristianismo podía explicarse por el comportamiento humano en lugar de la magia. Se utilizaron patrones y modelos predictivos para examinar cada evento que ocurrió después de la ejecución, cada conversión y cada martirio. La inteligencia artificial ahora trabajaba como un detective en el pasado, comparando cómo se comportaba la gente con lo que pensaba que deberían hacer. Los resultados sorprendieron a todos. La inteligencia artificial llegó a la conclusión de que las historias probablemente fueron inventadas debido a lo rápidamente que se extendió el cristianismo y a la disposición de los primeros cristianos a morir por su fe. Rara vez las personas sacrifican sus vidas en formas de ganarse la vida por mentiras. Los patrones mostraron una fuerte conexión entre lo que la gente decía que experimentaba y lo que realmente creía. Ya no se trataba de religión, se trataba de cuán bien encajaban el comportamiento humano y los eventos históricos. Se añadió un nivel completamente nuevo de estudio a los milagros. Cada milagro se consideraba una anomalía reportada y se verificaba si los informes de testigos presenciales, la plausibilidad geográfica y el estilo del lenguaje eran consistentes. La IA comparó estas historias con registros históricos externos, teniendo en cuenta lugares, tiempos y su frecuencia. Llegó a una conclusión firme. Diferentes fuentes usaron el mismo lenguaje para describir muchos eventos asombrosos. Había una probabilidad muy pequeña de que estas historias fueran todas mentiras coordinadas. El estudio examinó más que solo milagros y cambios. Se analizaron patrones de impacto social que mostraron cómo pequeños grupos de creyentes expandieron rápidamente sus redes en lugares hostiles. El cristianismo primitivo no solo sobrevivió a tiempos difíciles, sino que prosperó mientras se expandía rápidamente y era perseguido. La inteligencia artificial determinó que había muy pocas probabilidades de que este nivel de crecimiento y unidad pudiera haber surgido solo de afirmaciones falsas. Los patrones de comportamiento dejaron claro que las personas estaban impulsadas por algo muy especial. Cuando la inteligencia artificial examinó cómo se estructuran los textos, encontró algo más. Las diferencias entre los manuscritos mostraron pequeños cambios y enfoques, pero los eventos principales se mantuvieron notablemente iguales. El sistema señaló pasajes que se informaron de la misma manera en diferentes fuentes y lugares. Esto mostró que los relatos de testigos presenciales eran sorprendentemente precisos. Incluso los cambios en la redacción no cambiaron la historia principal. El Evangelio se leía tanto como un libro sagrado, como un registro detallado de cómo sucedieron las cosas en el pasado. Al observar tanto la psicología humana como los datos textuales, la IA ofreció una perspectiva que no se había visto antes. El grupo vio que había menos diferencia entre el hecho histórico y la opinión. No estaban mostrando que Dios estuviera involucrado. Estaban mostrando que los primeros seguidores se comportaban como si lo que sucedió fuera real. Los patrones de conversión, sacrificio
juicio y unidad comunitaria no podían descartarse como aleatorios o inventados. Había lugares donde la fe y la historia medida se encontraban, que ningún investigador humano podría haber encontrado por su cuenta. Incluso las personas que no lo creían tenían que prestar atención. Ateos importantes y académicos dijeron que los resultados mostraban que los seguidores realmente experimentaron lo que decían, aunque no probaron causas sobrenaturales. La creencia por sí sola no podía explicar por qué tantas personas se sacrificaron y por qué las comunidades se formaron tan rápidamente. Esto cambió la forma en que pensamos sobre la historia religiosa. La prueba ahora podía usarse junto con la fe, no en lugar de ella. Había cifras que mostraban cuánto querían las personas registrar y actuar sobre eventos inusuales. El impacto se escuchó en todo el mundo. Cuando se publicó el informe completo de la inteligencia artificial, causó un gran revuelo en todo el mundo. La gente de todos los países estaba interesada en las noticias, ya fuera que las creyeran o no. Fue visto como prueba por las iglesias, que dijeron que los científicos habían visto diseños divinos en la naturaleza. Los líderes tecnológicos lo vieron como un punto de inflexión en la inteligencia artificial que hizo muchas cosas malas con los datos. Los pensadores no estaban de acuerdo sobre si esta era la primera vez que el pensamiento digital había encontrado algo que no podía ser medido por la ley. No todos estaban contentos. Algunos expertos dijeron que los investigadores fueron demasiado lejos y que no se deberían usar computadoras para hacer cosas religiosas. Algunas personas dijeron que usar tecnología para revisar libros sagrados podría hacer que las tradiciones espirituales que se remontan a cientos de años parezcan menos importantes. Se volvió más aterrador para la gente dejar que las computadoras determinaran qué es la verdad religiosa, pero el mundo no pudo apartarse, incluso cuando se les advirtió. Las palabras de la inteligencia artificial se volvieron virales más rápido que cualquier otro video. La palabra varios causó discusiones en todo el mundo. De inmediato, la gente quería saber qué eventos eran difíciles de explicar. La inteligencia artificial no lo pensó. Sacó a la luz tres cosas que la ley natural, los modelos de comportamiento humano y el azar no podían explicar completamente. No eran solo pequeños relatos, eran partes importantes de la historia cristiana que dieron forma a toda una sociedad. El primero fue el regreso de Cristo. La inteligencia artificial examinó hechos históricos, historias romanas y modelos sociales para descubrir que los eventos en torno al regreso de Jesús no podían explicarse como un sueño, un complot o un mito. Incluso si los testigos estaban equivocados, el hecho de que las primeras declaraciones fueran todas iguales y que la creencia se extendiera rápidamente lo hacía estadísticamente extraño. El segundo fue cuando Saulo se convirtió en Pablo. En solo unas pocas semanas pasó de ser alguien que perseguía a los cristianos a liderar su causa. Los modelos psicológicos mostraron que un cambio tan repentino y drástico, especialmente en situaciones adversas, era muy poco probable a menos que la persona hubiera tenido una experiencia muy especial. Tercero, el número de cristianos ha crecido muy rápidamente en solo una generación. Tomó menos tiempo para que el cristianismo se extendiera por el Imperio Romano de lo que generalmente se piensa que ocurre en los modelos de difusión social. Cuando la inteligencia artificial examinó las líneas de comercio, las barreras culturales y las redes sociales, descubrió que la estrategia o la persuasión no podían explicar el crecimiento por sí solas. Muchas personas creían en algo que no podían ver, lo que llevó a patrones que los historiadores tienen problemas para entender. Cada evento tenía una cosa en común: las teorías normales no funcionaban, lo que significaba que se podían sacar conclusiones extrañas. Todo el mundo estaba sorprendido, asustado e interesado. Las personas que pensaban veían pruebas de lo que ya sabían que era cierto. Algunas personas no estaban de acuerdo con el método utilizado, pero les resultaba difícil refutar la prueba conductual. Los científicos tenían desacuerdos sobre cuánto podía aprender la inteligencia artificial de la experiencia humana. Hashtags, argumentos y líneas que se volvieron virales sobre si la tecnología ha visto a Dios iluminaron las redes sociales. ¿Qué más podría encontrar la inteligencia artificial oculto en la historia si puede encontrar estos patrones? Esta pregunta surgió en todos ellos. En medio del shock surgió una nueva historia. La inteligencia artificial demostró que muchos grupos religiosos a lo largo de la historia tenían patrones similares de creencias y eventos que cambiaban rápidamente y no podían ser explicados. El budismo, el islam temprano e incluso pequeños grupos tenían problemas similares. Esto apuntaba a una idea más grande. La fuerte creencia a menudo conduce a cambios notables en cómo actúan las personas. Nadie había pensado nunca en cómo la fe y la ciencia podrían trabajar juntas. La inteligencia artificial no declaró los milagros como reales, ni habló de Dios. En cambio, lanzó un desafío silencioso. La historia y la fe pueden encontrarse, y cuando lo hacen, los resultados son imposibles de ignorar. El mundo quedó con una pregunta que no desaparecería. ¿Podrían los patrones en los datos insinuar verdades que los humanos solo habían experimentado a través de la fe? El impacto fue solo el comienzo, el descubrimiento final.
Habían pasado meses desde que el estudio de la inteligencia artificial hizo titulares. Había discusiones interminables en revistas académicas, foros tecnológicos y grupos religiosos. Las personas que trabajaron en el proyecto Logos pensaron que era hora de una última prueba. En pocas palabras, hicieron la pregunta más importante: ¿es la fe irracional? Cada una de las otras preguntas era sobre pruebas, probabilidades y registros pasados. Esta planteaba una pregunta diferente, una que la inteligencia artificial no estaba específicamente diseñada para responder. La máquina tardó horas en responder la pregunta. Miró miles de millones de puntos de datos, patrones en el comportamiento humano, argumentos filosóficos y el pasado de la creencia. La fe comienza donde terminan los datos. Fue la respuesta que nadie esperaba cuando finalmente llegó. Ambos son formas de encontrar la verdad. Esas palabras se hicieron virales de inmediato. Los sitios de noticias se apresuraron a cubrir los eventos y los debates cambiaron de tema. La máquina que se suponía debía trazar una línea entre mito y hecho acababa de decir que la fe es el siguiente paso después del conocimiento, no lo opuesto al conocimiento. Esta frase lo cambió todo. No había sesgo ni juicio por parte de la inteligencia artificial. En cambio, reconoció que las personas buscan la verdad de diferentes maneras, como a través de la confianza y la evidencia, la medición y la experiencia. La fe no era solo un salto ciego hacia lo desconocido, era una forma de descubrir cosas que los hechos por sí solos no podían decirte. Ayudaba a las personas a entender cosas que el razonamiento por sí solo no podía explicar completamente. Se hizo claro que el proyecto Logos no era una prueba de fe, sino de las personas en general. Los aficionados a la historia estaban interesados. Dijeron que las historias, tradiciones y símbolos siempre han sido utilizados por las sociedades humanas para comunicar verdades que no se pueden medir. Los psicólogos han notado que la fe a menudo impulsa a las personas a hacer lo correcto, formar grupos y superar tiempos difíciles, incluso cuando no saben lo que sucederá. Los filósofos vieron que la percepción de la inteligencia artificial resonaba con cientos de años de pensamiento, desde Aristóteles hasta Kierkegaard, que decían que la creencia y la razón no eran opuestos, sino socios en la búsqueda de la comprensión. El equipo pensó en su viaje. La inteligencia artificial no estaba programada para pensar en el anhelo humano, pero llegó a una conclusión que era cierta a lo largo del tiempo y la sociedad. Al principio, el proyecto era solo una forma de verificar hechos, pero al final se había convertido en una reflexión sobre lo que realmente es el significado. Aunque se habían calculado probabilidades, se habían verificado cuentas y se habían estudiado comportamientos, la verdad última no estaba contenida en números. Había fe donde los hechos no podían llegar, donde las corazonadas, la esperanza y la experiencia personal llenaban los vacíos que la lógica no podía explicar. ¿Qué pasaría si una máquina pudiera separar el hecho de la fe? Cuando se le pidió a la inteligencia artificial que verificara los hechos del Evangelio, su respuesta sorprendió al mundo, revelando verdades y misterios que nadie esperaba. Dale me gusta, comparte y suscríbete, y haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla.